Bienvenidos al programa de Escuela Sabática del Instituto Investigativo Ministerial. Les saluda como siempre su amigo en Cristo, el hermano Danilo Monterroso. Y nos dirigimos a tierras lejanas por el Cono Sur. Hoy tenemos al apreciado pastor Argemiro Astudillo, quien es el actual presidente del campo uruguayo, como también es el tesorero de la División Latinoamericana. Apreciado compañero, Pastor Argemiro, las bendiciones de Dios sobre tu vida en este 2025. Bienvenido al programa y gracias por aceptar siempre la invitación. Muchas gracias, querido pastor Danilo Monterroso. La paz de Dios les acompañe a todos los que escuchan este programa en la parte de español y también algunos también lo escuchan en la parte de inglés. Es una alegría, es un gozo poder compartir desde acá, Montevideo, Uruguay, a todos los hermanos que van a escuchar la lección. El Señor me los bendiga, me los guarde y bueno, aquí estamos, hermanos, dispuestos a alimentarnos espiritualmente de estos manjares que nos está regalando las lecciones de escuela sabática. Amén, compañero, así es. Entramos a un estudio sistemático con relación a la historia de los jueces, la obra de Dios a través de los jueces para poder recibir una bendición su pueblo. Y hay un paralelismo que nos encierra también a nosotros, como el Israel de Ogaño y también el Israel de antaño nos deja grandes enseñanzas. Pastor Argemiro, por favor, puedes dirigirnos en oración y enviamos un saludo muy especial a nuestra hermana Lisbeth allá en Lima, en Perú, que lucha cada día con su pequeño Jaret, que está muy mal de salud y bueno, está bajo la intervención médica. Cada día pues tiene que tener un proceso allí. Y mucho ánimo a mi hermana Lisbeth, a su esposo. Y oramos mucho por el pequeño Jaret, también por tu nietecita, Pastor Argemiro, por Isabela. Mucho ánimo a tu hija allá en Colombia y que podamos poner nuestras penas, nuestros pesares en las manos del Señor. Y también por Naomi y por muchos enfermos más que tenemos en la lista, pero especialmente oramos por ellos. Con Pastor, por mucho favor. gusto, con mucho gusto, querido pastor, vamos entonces a inclinar nuestro rostro y vamos a orar a nuestro Dios. Querido Dios que estás en nuestras vidas, alabado y glorificado sea tu nombre en estos momentos. Queremos agradecerte por esta linda oportunidad de poder alimentarnos espiritualmente de tu palabra. Imploro tu bendición para todos los que escuchan estos mensajes y en especial quiero implorar tu bendición para los enfermos. Tú sabes, Señor, este pequeño niño de tan solo año y medio de edad, Jared, en tus brazos de amor queremos encomendarle. Señor, hágase su voluntad en él. Transforma nuestras vidas. Guía, Señor, nuestros pasos. Guarda también a Isabelita, tú la conoces, Señor, es tu hijita en tus brazos de amor, la encomendamos en ese síndrome que le ha llegado, el síndrome nefrótico, pero tú eres el médico de los médicos. Hágase tu voluntad en estos pequeños. Pero también bendice a Naomi, esta jovencita, esta adolescente. En tus brazos de amor queremos encomendarla para que tú le guardes, le des la salud, la restaures. Y siempre, Señor, queremos pedirte no nuestra propia voluntad, pero sí queremos que se haga tu voluntad en estos pequeños y que tú guardes a cada uno de los tuyos. Bendice tu obra, amado Dios, a nivel mundial y permite, Señor, que todos podamos hablar un mismo lenguaje, podamos Amén. hablar una misma base sólida que está fundamentada en tu palabra. Regálanos tu dulce compañía y fortalécenos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, apreciado Pastor Argemiro, por su oración y que confiamos que nuestras oraciones llegan al trono de la gracia. Vamos a tener en este momento la lección número 2 para este sábado 11 de enero del 2025. Ya, pastor, entramos ya de lleno al 2025 y tenemos la lección 2 para este sábado 11 de enero del 2025. Tenemos
El título del semestre, la obra de Dios a través de los jueces. Y hoy tenemos una lección muy importante titulada Una conquista incompleta. Pastor, por favor, ayúdanos con la introducción. ¿Por qué dice una conquista incompleta? ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? En la introducción tenemos prácticamente lo que vamos a estudiar en esta oportunidad con relación a lo que dice la lección número 2. ¿Por qué una conquista incompleta, pastor? Bueno, es uno de los problemas grandes que surgen a través de toda la humanidad, no solamente en el tiempo de los jueces. Usted recordará, querido pastor, que Adán y Eva estaban completos, completos, no les faltaba nada, pero lamentablemente por hacer convenio con el enemigo hizo que se destruyera la tranquilidad de Adán y Eva. Fueron sacados del Edén. Eso es lo que ha ocurrido a través de toda la historia. Hablamos, por ejemplo, de Abraham. Abraham quiso ayudarle a Dios. Y cuando Dios le estaba diciendo que iban a ser un hijo de acuerdo a la promesa, no de acuerdo a la carne, pero Abraham quiso ayudarle a Dios y salió Ismael, y ese no era de acuerdo. Entonces, siempre lamentablemente han habido situaciones difíciles, pero, y eso pasó realmente con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, mientras estaba dispuesto a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, el pueblo avanzaba y era completo también. Dios lo dirigía completamente. Pero en el mismo momento en que el pueblo de Israel se sintió fuerte, hizo tributario al cananeo, es decir, se unió con el cananeo, entonces ahí hubo una situación bastante difícil. Que, No lo que, expulsó, no lo expulsó, al contrario, lo toleró. Qué terrible. Eso nos llama a nosotros la atención para que nosotros podamos mirar que no debemos hacer convenios. Uno, ni con Egipto. Dos, ni con Babilonia, porque Babilonia son doctrinas equivocadas. No debemos hacer relación con nada de ello. Así que eso fue lo que pasó. Esa conquista, dice, después de haberse establecido en Canaán, las tribus no hicieron ningún esfuerzo vigoroso para completar la conquista de la tierra, sino que, bueno, estuvieron tranquilos. En Perú siempre es muy común, dicen tranquilazos, decía el finado pastor Reto, tranquilazos. Y ese es uno de los grandes problemas de la humanidad. Qué interesante, pastor Argemiro. No cumplieron con la orden de Dios de poder conquistar completamente la tierra prometida. Tenían que sacar a toda esa gente, que nadie quedara ahí. Más bien ellos imitaron a las naciones extranjeras, que como tenían poder, tenían fuerza, los hicieron tributarios. Y ellos quedaron siempre con ellos, con sus costumbres, con su idolatría, con sus situaciones difíciles. Hoy, Pastor Arquemiro, una conquista incompleta, podemos hacer un paralelismo. Hoy Dios no nos llama a nosotros a conquistar países ni tierras, nos llama a conquistar corazones, enseñar el evangelio a personas que están lejos de Dios. Pero cometemos un grande error, Pastor Argemiro, como el pueblo de Israel. A veces decimos, no, no, que venga. No le damos los 37 principios de fe a las personas, no los conquistamos completamente. No, 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 que venga así como venga. Cuando ya sea miembro de iglesia, con el transcurrir del tiempo, él va a vivir el mensaje. Ese es el error más grande que nosotros cometemos. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Al igual que el Israel de antaño, pastor, hoy nosotros conquistamos corazones, pero no los doctrinamos al 100%. Traen sus costumbres, traen sus doctrinas, traen sus creencias y las quieren introducir en la iglesia de Dios. Y tenemos entonces cuál es el resultado. Al igual que el pueblo de Israel, hay una mezcolanza, una mezcla entre lo que es divino y lo que es pagano. ¿Y cuál es el resultado? Doctrinas paganas, creencias paganas, y no hay conquistas completas. Y lo peor, pastor, es cuando este tipo de gente viene a la iglesia y no se hizo una conquista completa del corazón, que Cristo tome el control del corazón de estas personas. Luego vienen a ser líderes del pueblo de Dios y empiezan a enseñar doctrinas que el pueblo no cree, porque no es la doctrina del pueblo de Dios. Así que vamos a ir haciendo ese paralelismo de poder ver una conquista incompleta con relación a este tema.
Pasamos de lleno al estudio, Pastor Argemiro. Pregunta número 1. Dice, ¿qué está escrito acerca de la obediencia y el servicio de Israel al Señor durante la vida de Josué? ¿Cómo vivió el pueblo mientras Josué vivía, Pastor? Sí, exactamente. Mientras Josué vivía, había un respeto por las cosas de Dios. Había una consagración. Había una entrega. Algunos de pronto estaban en una situación difícil, pero en su mayoría había una entrega completa. Por eso Josué reanimó al pueblo. Y qué interesante cuando se presenta aquí que Josué fue otro hombre reformador. Después de que Moisés murió, Josué fue otro hombre reformador. Hubo un reavivamiento genuino. Y eso, la verdad, cada vez que ellos avanzaban, Dios los dirigía porque tenían una obediencia genuina para la gloria de Dios. Por eso en el servicio, por eso las conquistas que habían, ellos avanzaban y Dios los dirigía y había victoria. Había victoria. Entonces, hasta esta primera pregunta está exhalando realmente que ellos, el pueblo de Israel, servía a Jehová. Así lo dice el texto. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué. Sirvió Israel a Jehová. Es decir, mis queridos hermanos que me escuchan, la semilla del evangelio estaba justamente sobre el pueblo y había germinado para gloria de Dios. Amén. Pero había una semillita que estaba mal, la semillita de la maldad, que ahí estaba, pero estaba tratando de levantarse, pero todavía no había en todo su apogeo. Josué fue el gran reformador que hubo en los tiempos cuando ellos llegaron a la Canaán terrenal. Dios los guiaba. Usted recuerda, Pastor Danilo, que allí estaba Caleb y estaba Josué y ellos le dijeron, no señores, vamos adelante, vamos a avanzar, vamos porque Dios está con nosotros. Pero los 10 espías decían, no señores, esa tierra nos va a tragar vivos. Y llegaron tranquilos, los 12 llegaron, los 12 espías llegaron tranquilos. El problema es, a veces nosotros pensamos que nosotros podemos hacer las cosas por nuestra propia cuenta. No es así, hermanos. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Jesús mismo lo dice allá en Juan capítulo 15, separados de mí, nada podéis hacer. Y en esta pregunta Josué dependía de Dios. El pueblo de Israel dependía de Dios y Dios cuidaba a su pueblo. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Había una voz, un centinela fiel que levantaba el estandarte de la verdad y no disminuía. Y mientras Josué vivió, como tú lo mencionaste, pastor, ellos estaban haciendo la voluntad de Dios y las conquistas eran completas. Por eso tú recuerdas el último llamado de Josué cuando ya dejaron el Jordán y él dijo, y le habló, dio un mensaje solemne al pueblo de Israel. Y él dice, ¿a quién quieren servir? ¿A los dioses que sirvieron vuestros padres del otro lado del río? ¿O a los dioses que están en este lado? Pues yo y mi casa serviremos a Jehová. Hizo un llamado, hizo una reforma y todos se comprometieron a una sola voz que iban a obedecer a Dios. Hasta aquí, como tú lo mencionaste, todo estaba completo. Mientras Josué vivía. Preguntando al Señor, el primer subtítulo que tenemos. Pregunta número 2, Pastor Argemiro. A pesar de no tener un líder, ¿qué continuaron promoviendo los israelitas? ¿Qué Muy le bien. preguntaron al Señor antes de dar el primer paso? Creo que hasta aquí ya miramos nosotros que Josué ya no está más con ellos. Ahora, ¿qué sucedió, pastor? Por favor, ayúdame. Bueno, aún poco después de la muerte de Josué, aún ellos dependían de Dios. Ellos consultaban a Dios. Ellos siempre le preguntaban, Dios, ¿vamos? ¿Iremos a la guerra? ¿Estaremos dispuestos? ¿Tú nos guiarás? Y Dios respondía al pueblo. Sí, ellos respondían. Entonces, todavía había una creencia. Ellos creían en que Dios los dirigía.
Y mientras está esa credibilidad, mientras está esa base fundamental de creer, creer es aceptar y es vivir los principios de la verdad. Cuando nosotros, hermanos, vivimos los principios de la verdad, es importante cómo Dios va manifestándose poco a poco en nuestras vidas. Lo que presentabas, Pastor Danilo, hace poco me llama mucho la atención que he ido a muchas escuelas misioneras y en las escuelas misioneras los mismos jóvenes uno les pregunta, bueno, ustedes recibieron los 37 principios de fe así como están estipulados y muchos jóvenes se asinceran y dicen, pastor, no, 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 pastor, nosotros no recibimos los principios de fe completos. Bueno, ¿y cómo así? Entonces, ¿cómo? No, ellos nos dijeron, no, usted es antiguo, usted es hijo de un hermano, así que no se preocupe, vamos a bautizarlo. Le dije, no, hermanos, así no es, así no es. Entonces, interesante que mientras nosotros podemos creer en Dios, recibiremos lo que Dios quiere regalarnos. Por eso el Señor quiere que pidamos para que podamos recibir. Mateo capítulo 7, verso 7 nos dice, pedid y hallaréis, buscad y pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pero el problema es que nosotros debemos pedir, pero también estar dispuestos a ser obedientes. Y esa es la la condición para nosotros poder ser felices, para que Dios pelee por nosotros, es que nosotros debemos entregarnos a los pies de Él y hacer su voluntad. ¿Quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová siempre respondía, Judá subirá. Y he aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Es decir, cuando hay una pregunta debe haber una respuesta, ¿sí? Yes. Y esas respuestas deben ser lógicas. Para mí, la respuesta más lógica que tenía Dios para su pueblo era, yo voy a estar adelante. Yo he entregado la tierra en sus manos. Hermanos queridos, eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Por eso, aún esta segunda pregunta, aún el pueblo estaba dispuesto a consultar a Dios. Y Amén. cuando el pueblo consulta a Dios, Dios emite una respuesta clara para sus hijos. Así Amén. que consultemos a Dios de todo corazón, pero ojo que las condiciones son igualitas que en el Edén, son igualitas ahora. Es que debemos ser obedientes a lo que el Señor quiere regalarnos en esta oportunidad. Amén. Muchas gracias, Pastor Argemiro. Muy claro la respuesta a la pregunta. Hay un fenómeno que sucede muchas veces en el pueblo de Israel, que mientras el líder no estaba, el pueblo muchas veces se llegaba a un conformismo tal que este conformismo lo llevaba a cometer pecado. Esto lo podemos ver cuando Moisés sube a recibir las tablas de la ley y lamentablemente los Aarones dóciles que quedan con el pueblo motivan muchas veces a la idolatría, a la rebelión. Y esto hay que tener mucho cuidado, hay que consultar a Dios. Tú dijiste algo. Las mismas condiciones del Edén son las mismas condiciones de nosotros. Las mismas condiciones que estaban cuando Josué vivía eran las mismas condiciones que ahora que Josué no estaba. Dios iba a cumplir sus promesas. Ellos tenían que tener fe. No basta solamente que el pastor esté en medio del pueblo, mi hermano y mi hermana. Tú tienes que ser fiel a los 37 principios de fe, a lo que profesas como miembro de la iglesia del Señor. Sigue adelante, conquista territorios, conquista con la fe de Dios. Pero ten cuidado que el mundo no te conquiste, porque cuando el mundo nos conquista, entonces nosotros tenemos caos y rebelión en la iglesia. Pasamos a la pregunta número 3, Pastor Argemiro, bajo siempre el mismo subtítulo, preguntando al Señor. Como ellos estaban consultando al Señor qué era lo que iban a hacer, ya no tenían a Josué que había muerto, pero seguían consultando al Señor, seguían confiando en el Señor. ¿A qué pueblo entregó el Señor primero en manos de las tribus de Judá y Simeón? Pastor. Cuando nosotros obedecemos a Dios, Dios está dispuesto a darnos la victoria.
Y qué interesante cuando nosotros empezamos a analizar, empezamos a mirar las tribus. La tribu de Judá y Simeón eran fieles a Dios. Y ellos tenían que conquistar a los cananeos. Los cananeos era una región de Canaán también, pero donde estaban a un extremo y ellos estaban siempre dispuestos a ser transformados para la gloria del Eterno. Entonces, cuando ellos le consultaban a Dios, Dios seguía respondiendo. Y en esa respuesta que había, recordemos lo que presenta la palabra del Señor. Dice, sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al hereseo. Esta parte me llama mucho la atención porque, vuelvo y digo, hay una condición para nosotros poder heredar la patria de los redimidos. ¿Cuál es la condición? Me llama mucho la atención la parte intermedia de Patriarcas y Profetas de la nota. Dice, porque si guardáis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo, Jehová también echará de vuestra presencia y de todas estas naciones, y despojaréis a naciones grandes y más poderosas que vosotros. Hermanos, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pastor Danilo, recuerde que el diablo quería utilizar a Pedro ¿Eh? para desanimar a Jesús. ¿Eh? Satanás utilizó a Judas, que era un discípulo también, para poder entregarle prácticamente a ese siervo del evangelio. Judas lo entregó. Satanás siempre ha tratado de distorsionar. ¿Recuerda usted otro de los discípulos que era miedoso, tímido e incrédulo? Tomás. ¿Eh? El diablo trata de utilizar. Mire, y no, yo quiero decirle algo a toda la audiencia, a todos los que van a escuchar. Mire, hermanos queridos, mientras dependamos de Dios, así vengan los demonios, ángeles convertidos en demonios, nadie podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, mientras el pueblo de Israel, mientras Judá y Simeón confiaban en la promesa de Dios, allí entonces conquistaron a los cananeos, una parte de Cananea, y al Jereseo. Es decir, conquistaron una parte y esa parte estaba desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental, será vuestro territorio. Interesante cómo en Deuteronomios 11, aún Moisés estaba escribiendo ello y se cumplía justamente después de la muerte de Josué. Queridos hermanos, hoy también se cumple la misma historia. Se repite la historia. Mientras usted y yo podamos estar en contacto con el cielo, seremos hombres y mujeres que conquistaremos el mundo. Pero lo conquistaremos dependiendo de Dios. Conquistaremos esas almas y las almas se llegarán a los pies del Señor. Dios nos Amén. ayude para que podamos tener esa seguridad y esa confianza. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Dios quiere que eliminemos de nuestras vidas y de nuestro territorio las costumbres del cananeo, las costumbres del fereceo, la idolatría del cananeo, la idolatría del fereceo. Como una ola de inmoralidad iba creciendo todo eso en el mundo. Y Dios usó al pueblo de Israel como un instrumento de justicia en sus manos para poder cortar esa ola de inmoralidad. Y hoy nosotros también somos llamados. Somos reparadores de portillos, restauradores de calzadas y necesitamos, cuando conquistamos aquellos corazones a través del Espíritu Santo, que la obra, esas costumbres cananeas, esas costumbres de la tierra de Canaán puedan eliminarse, erradicarse totalmente del corazón de aquellos que vienen a formar parte del pueblo de Dios para evitar problemas. Pregunta número 4, Pastor Argemiro. ¿Qué ciudad famosa
que todavía estaba en manos de los paganos, conquistaron los hijos de Judá. ¿A qué otros territorios fueron? Hay una ciudad muy importante aquí que luego llega a ser muy especial dentro del pueblo de Dios. Sí, mi querido hermano, recuerde que primero estaban los ríos, estaban la parte del mar, pero ahora se transporta a las montañas, a las montañas. Y allá en las montañas está Negev, está Hebrón, todo esto era de los cananeos. Entonces ahora Dios le dijo al pueblo de Israel, bueno, vayan, vayan porque el Señor lo va a entregar. Yo estaré con ustedes. Y sí, justamente ellos descendieron para pelear contra el cananeo que habitaba allá en las montañas, en el Negev y en los llanos. Y marchó Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón, el cual se llamaba antes Kiriat Harba, y Dios lo entregó en sus manos. Sí, hermanos queridos, me llama otra vez una atención grande la última parte de la nota. Dice, a estas solo les quedaba confiar en la seguridad de la ayuda divina y completar la tarea de desolar, de desalojar a los habitantes de la tierra. ¿Qué tarea nos da el Señor a nosotros? De que quitemos, que desalojemos de nosotros cualquier cosa que nos impida esa dulce comunión con Dios. Porque si no desalojamos los frutos de la carne de nuestras vidas, entonces no podremos avanzar. El pueblo fielmente hizo su parte y la promesa de Dios también hizo la suya. Y hubo conquistas. Hasta aquí, hermanos, hubo bendición grande porque Dios estaba con ellos, porque el pueblo era obediente, porque ellos dependían de Dios. Cuando tú y yo, querido hermano y hermana, podamos depender de Dios, se suceden cosas increíbles que nosotros solamente podemos asombrarnos y decimos, Dios, gracias por el milagro. Más nada. Qué interesante, Pastor Argemiro, lo que tú mencionas. Ahora vamos a la sierra, vamos a las montañas y vamos a donde estaba esa ciudad de Jerusalén que fue conquistada por ellos también. Y algo muy importante que ellos cumplieron al 100% la orden del Señor. Eliminar totalmente estas costumbres, botar los altares altos, quebrantar la idolatría, eliminar las costumbres paganas. Hasta aquí todo iba bien, pastor. Hasta aquí habían obedecido la voz de Dios. Hasta aquí ellos cumplieron con esa misión de conquistar. Hoy también tú, mi querido joven, jóvenes, hermanos, conquistemos el mundo, pero no cambies tus principios. Lleva tus principios a donde quiera. Que no el mundo te conquiste a ti, porque no podemos, apreciado pastor Argemiro, servir a dos señores, o servir al mundo, o servir a Dios. ¿Sabes cuál es el problema, pastor Argemiro? Y yo creo que este es un problema que a veces nosotros los líderes, los pastores, o las iglesias locales, tal vez se comprometen. Es que difícil ganar a un miembro de iglesia. Es que él le cuesta la ropa, pero hermanos, que se venga, dejémoslo así. En el transcurso del camino, él va a arreglar su vida. Querido hermano, queridos líderes locales, lo que un miembro no vive antes de ser miembro de iglesia, después se complica, Pastor Argemiro. Es difícil que aquellos que no hacen cambios radicales en su vida, cuando conocen este mensaje, y si nosotros somos permisibles, porque vamos a entrar en este tema ahora, habían conquistado, habían barrido con el cananeo, con el fereceo, habían sacado y expulsado a las naciones extranjeras, habían eliminado la idolatría, pero ahora, ¿qué pasó, Pastor Argemiro? ¿Qué sucedió? Porque creo que aquí ya vamos a ir aterrizando al título Una conquista incompleta. Hasta aquí las conquistas habían sido completas. Pregunta número 5, Pastor Argemiro. ¿Llevaron a cabo el plan las tribus de Manasés y Efraín para sacar a los paganos del territorio de Canaán? ¿Qué hicieron estas otras tribus, pastor? Muchas gracias, mi hermano. Mire, antes de dar esa pregunta o de responder a esa pregunta, quiero presentar lo que dice conflicto de los siglos.
la página 453 en unos, 435 en otros. Miren lo que dice: mientras aún vivían los apóstoles, la iglesia permaneció relativamente pura, pero a fines del siglo segundo, la mayoría de las iglesias asumieron una forma nueva. Escuchen esta parte: forma nueva. ¿Y cuál es la forma nueva? La sencillez primitiva desapareció e insensiblemente, a medida que los antiguos discípulos bajaban a la tumba, sus hijos, en unión con nuevos convertidos, se adelantaron y dieron nueva forma a la causa. Para aumentar el número de los convertidos, se rebajó el alto nivel de la fe cristiana. Y el resultado fue que una ola de paganismo anegó la iglesia, trayendo consigo sus costumbres, sus prácticas y sus ídolos. Qué tremendo. Ese es el gran problema de nosotros. Y la quinta pregunta: está dada la solución con este texto bíblico, con este texto del Espíritu de Profecía. Y recordemos, allí estaba lamentablemente varias personas, pero Manasés, Efraín, ellos se confabularon con los cananeos. Le dijeron: bueno, está bien, nosotros vamos a ser tranquilos, vamos a tratar de ayudarlos. Hermanos, no, hermanos, nadie puede congeniar. Mire, yo tengo un programa, mi querido pastor, y yo siempre le digo a los hermanos cuando estoy en el programa, me dicen los hermanos aquí en Uruguay, me dicen: pastor, démosle la oración a esta hermana que está por allá, es simpatizante, lejana, no viene a la iglesia, pero démosle la oración. Le dije: no, señor, la oración no es dada a aquellas personas que no son de la fe, que no han tenido compromisos con Dios. Démosle un temita, hermano, de pronto se anima con el tema. Tampoco podemos nosotros darle temas a personas que no han tomado una decisión. Si Efraín y Manasés habían tomado una decisión firme a Dios, pero después, ahora se quisieron unir con el paganismo, como dice el conflicto de los siglos, eso empezó a fusionar en el pueblo y empezó a entrar costumbres raras en el pueblo, y eso hace que prácticamente la gracia de Dios o la presencia de Dios se vaya retirando poco a poco del pueblo. Yo estoy seguro, estoy completamente seguro que nosotros no queremos que la presencia de Dios se separe de nosotros. Estoy completamente seguro. Pero a menos que nosotros guardemos fielmente lo que está establecido en su palabra. Si lo guardamos fielmente, podemos estar seguros. Pero si no, hermanos, nos va a pasar lo mismo que le pasó a Manasés y a Efraín. ¿Y qué le pasó a Manasés y a Efraín? Ellos empezaron a dejar a un lado las aldeas ni a los de Dor y sus aldeas, ni los habitantes de Ibleam, ni a los que habitan en Megiddo, en su aldea. El cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó, Qué lo tremendo. dejó. Hermanos, miren, en Colombia hay una enfermedad que le da al plantío de café. Se llama la broca. La broca es un animalito diminuto, pero muy diminuto. Pero déjelo entrar en una sola parte, en una sola planta, y en un descuido, en un abrir y cerrar de ojos, hermano, se llena por completo de pura broca. Eso pasa. La broca es el pecado. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Cerremos puertas, cerremos ventanas, no las dejemos medio ajustadas, porque en el mismo momento en que la dejamos medio ajustada, el enemigo se aprovecha, porque él está en estos momentos como león rugiente buscando a quien devorar. Tuvo cabida en Efraín, tuvo cabida en Manasés, y ahí empezó a sostener una ola de paganismo que hasta el día de hoy todavía, hermanos, se ven las consecuencias del mismo pecado, de la misma desgracia. Pero Dios
necesita un pueblo celoso, un pueblo que le llame al pecado pecado, un pueblo que deposite esa verdad, la viva y la predique para la gloria de Dios. Amén. Así es, Pastor Argemiro. Me puse a pensar, Pastor Argemiro, en las tribus de Israel, como tú lo estabas mencionando. Qué interesante que Judá y Simeón cumplieron con la orden de Josué y de Dios. Pero Manasés y Efraín, ¿no suele suceder eso hoy en la iglesia? Somos Sociedad Misionera Internacional. Tenemos los mismos 37 principios de fe. Tenemos el mismo manual de iglesia. Tenemos las mismas resoluciones mundiales. Tenemos la Biblia y los testimonios. Pero ¿qué tribus, a manera de analogía, qué asociaciones, qué uniones en el mundo tratan la manera de hacer convenios con los cananeos, con los pereceos? Y a veces cuando llega un pastor que se mantiene fiel y firme, como lo hizo Judá y Simeón, y van a visitar a sus hermanos y empieza ahí el mensaje, como que si fuéramos diferentes, como si tuviéramos doctrina diferente. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos hacer alianzas espirituales con el mundo. Queremos beber de doctrinas extrañas y traerlas a la iglesia. Yo no sé si ya te diste cuenta, pero cuando no hay conquistas completas en el corazón de aquellos que estamos ganando a la iglesia, esta gente trae sus costumbres de sus denominaciones, de sus creencias y las entran a la iglesia y tenemos una Babilonia, hermanos. Así que somos llamados a hacer conquistas completas. Somos llamados a no seguir la obra de Manasés y de Efraín. Somos llamados a seguir la obra completa de conquistar corazones, pero que sean corazones convertidos, que vivan fielmente el mensaje del Señor. Ciudades no conquistadas, el otro subtítulo, pregunta 6, pastor. ¿Qué se registra acerca de las tribus de Zabulón? Ahora, veamos el ejemplo se imita. Ah, no, pero es que lo hace Colombia, ¿por qué no lo va a hacer Guatemala? Ah, no, es que lo hace Estados Unidos, ¿por qué no lo va a hacer Guatemala? Ah, no, es que lo hace Europa, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? No, ¿nos justificamos, pastor? Ahora, ¿qué se registra acerca de las tribus de Zabulón, Aser y Neftalí en relación con el plan divino de Dios para la tierra de Canaán? ¿Siguieron el ejemplo de Judá y Simeón o siguieron el ejemplo de Manasés y Efraín? Pastor, por favor. Justamente cuando se sigue el ejemplo del mundo, pues el mundo entra a nuestra vida. Voy a tomar otra parte continua del conflicto de los siglos. Una vez que la religión cristiana hubo ganado el favor y el apoyo de los legisladores seculares, fue aceptada nominalmente por multitudes, pero mientras éstas eran cristianas en apariencia, muchos permanecieron en el fondo paganos que seguían adorando sus ídolos en secreto. Interesante entonces esta sexta pregunta y la respuesta es, hermanos, ¿qué pasó con ellos? Zabulón, Aser, Neftalí. Pues siguieron el ejemplo de Efraín y de Manasés. Al seguir el ejemplo de Efraín y de Manasés, empezó a haber algo muy trágico para el pueblo de Israel. Aquí dice que Aser arrojó a los que habitaban en Aco. No los arrojó, perdón, no los arrojó. Estuvieron Naalal, estuvieron también Afec, Reob. Muchos pueblos quedaron allí con sus costumbres, con sus prácticas. Entonces, tanto Neftalí como Aser y Zabulón no hicieron lo que Dios le agradaba. Dios no podía dirigir el pueblo. Dios no podía dirigir el pueblo. Entonces, hermanos, el Señor nos dice algo a cada uno de nosotros, querido joven, queridos hermanos, queridas visitas. El Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón. Y cuando habla tu corazón es completo. Él nunca puede decirle, mire, no, dame medio corazón, yo me encargo del otro medio y usted se encarga del otro medio. No,
ni tres cuartas partes. El Señor quiere todo o nada. Nosotros necesitamos hoy mirar realmente en qué tiempo estamos. El 2025 no hay un desafío de paz. No, el 2025 hay un desafío de guerra. El 2025 hay más paganismo, hay más inmoralidad, hay más desastres naturales. El calentamiento global mucho más abunda. ¿Y por qué? Porque Cristo viene pronto. Amén. Pero si nuestro corazón no está colocado al servicio de Dios, todo el corazón, hermanos, nos va a pasar lo mismo que le pasó a estas tres tribus, Zabulón, Aser y Neftalí. Entonces queremos vivir con el paganismo al lado, queremos seguir con las costumbres del mundo, queremos seguir con Babilonia, queremos seguir con Egipto. Querido hermano, Dios es celoso y hablo de un celo sagrado. Él quiere todo de nosotros o nada. Por eso cuando Elías se le enfrentó a los profetas, le dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis ustedes entre dos pensamientos? No, si ustedes creen que Baal es vuestro Dios, pues vaya, síganlo a ellos. Pero si creen que Dios es el Dios de nosotros, entonces vénganse para acá, pero no se pongan a estar entre dos pensamientos. Ese es el gran problema de la humanidad. Dos pensamientos. Y cuando nosotros tenemos, como dice el apóstol Pablo, comezón de oír, se amontonarán de acuerdo a sus propios pensamientos y se apartarán de la verdad. Ese es el gran problema. Mientras Dios guiaba a las tribus, ellos estaban en conquista. Pero en el mismo momento en que ellos quisieron dejar un pedacito nomás, entonces Dios no podía congeniar con ese pedacito. Hermanos, Dios no podía dirigir el pueblo. Entonces ya las costumbres son tremendas. La incredulidad y el amor a la comodidad se congregaron en las porciones ya conquistadas en vez de proseguir y ocupar nuevos territorios. Así comenzaron a apartarse de Dios. Cuidado, hermanos, cuidado, no nos apartemos de Dios. Es una súplica que la hacemos como siervos del Señor. Nunca nos apartemos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Porque si nos apartamos, seremos como Pedro. Cuando estaba allí andando por el mar, tranquilo, estaba confiado porque miraba a Jesús. Pero desvió la mirada de Jesús y al agua se fue. Y un gran nadador dijo, Señor, sálvame que perezco. Eso nos puede pasar a nosotros, hermanos. Amén. Qué interesante, Pastor Argemiro. Muchas gracias. Así que hay una frase, y escucha la frase que estoy pensando. Los conquistados fueron conquistados por las costumbres y por la idolatría, lamentablemente. Los conquistadores fueron conquistados por la idolatría. ¿No le pasa eso a la iglesia? Dios nos manda a conquistar el mundo, pero somos conquistados por la idolatría, por la mundanalidad, por las doctrinas raras que hay en el mundo y queremos traerlas a la iglesia. Cuidado de no ser conquistados, porque lamentablemente la orden era expulsar a todos los cananeos, pero ellos quedaron contentos con las prácticas de los cananeos. La última pregunta, apreciado Pastor Argemiro, pregunta número 7. ¿Qué pasó cuando los israelitas, en lugar de seguir conquistando los territorios que Dios les asignó, se detuvieron y vivieron entre los paganos? ¿Qué pasó? Ahora vemos las consecuencias de esa conquista parcial, porque no fue una conquista completa, sino fue una conquista incompleta, como el título de la lección. Ahora, ¿cuáles fueron las consecuencias, apreciado pastor? Gracias, hermano. Gracias. Una de las situaciones críticas que empezaron a mirar, no solamente a decir, bueno, yo los tolero aquí, pero nada que ver con nuestra religión, con la suya, nada que ver. No, hermanos, el que anda con la miel, algo se le pega. El que anda con los incrédulos y vive con los incrédulos y comparte con los incrédulos, incrédulo se vuelve. Así de sencillo.
Ahora miren que el pueblo de Israel, ahora mira a las muchachas bonitas, los hijos de, ay, qué muchachas tan lindas. Y empiezan a mirarle la parte esbelta, la belleza física, pero no miraban la belleza interna, que de belleza no tenían nada. ¿Sí? Eran idólatras, eran lo peor que había. Entonces, el problema de Israel, ahora empezaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Olvidaron a Jehová, sirvieron a Baales y a las imágenes de acera. Miren hasta dónde llegó el pueblo, hasta dónde llegó. Alguien me decía, pastor, me decía alguien, mire, pastor, yo voy a conquistar a esta persona. Le dije, mi hijita, más fácil, él la conquista a usted que usted conquistarlo a ella. No, 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 yo la voy a conquistar para el Señor. Le dije, mire, la Biblia dice, conviertas en ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Le dije, se acordará de mí, le dije, se acordará de mí. Es más fácil que el muchacho te saque de la iglesia. Dicho y hecho, lo sacó de la iglesia la muchacha. Entonces, hoy, hermanos queridos, cuidado, el que está en esa situación, tengan cuidado para que no, el enemigo no tome delantera. Quiero tomar dos textos bíblicos. Bueno, tenía este texto, pero donde habla el secreto de la destrucción del pueblo de Israel. El secreto, porque el secreto de la victoria del pueblo de Israel era de la dependencia de Dios. Amén. Pero el secreto del fracaso del pueblo de Israel fue, uno, la ociosidad. Ujú. Y así lo presenta la palabra, dice, fueron ociosos. Ah, Lo tenían todo, quedaron tranquilos. Y bueno, ya no hay problema, dejemos a los demás que vivan tranquilos, ¿no, hermanos? Aquí está el problema, aquí está el meollo, vamos a decirlo, de la situación crítica donde nosotros hacemos concesión con los paganos. Entonces, inicialmente decimos, no, 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 yo estoy bien, yo me consagro, pero después viene poco a poco, poco a poco, poco a poco, sin darnos cuenta, cuando abrimos los ojos, es que estamos en nada, en nada. Hermanos, aquí la expresión del espíritu de profecía dice, se llenó el pueblo de ansiedad por el futuro de su pueblo. Con interés más que paternal, se dirigió a ellos cuando estuvieron reunidos una vez más alrededor de su anciano y jefe. Aunque los cananeos habían sido subyugados, seguían poseyendo una porción y luego empezaron a establecerse en el pueblo cómodamente y a no olvidar el mandamiento del Señor de desalojar totalmente aquellas naciones idólatras. Como resultado, entonces vino la violación abierta a los mandamientos de Dios. Hermanos, así es. Sencillamente, recuerden que un pequeño acto se vuelve en un hábito y ese hábito se vuelve en una costumbre. Entonces, tengamos mucho cuidado, hermanos, no sea que nosotros vayamos a tomar una delantera equivocadamente. En un mensaje que di de fin de año, yo les decía a los hermanos, en la parte bíblica dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado de ti mismo. Hermanos, nosotros no debemos tener cuidado del hermano o de la hermana. Ay, mire, es que el hermano, no, de ti mismo. amén. Porque el problema grande es cuando nosotros nos desviamos por completo y viene la ola de paganismo y sencillamente nos amañamos con el pecado. Así de sencillo. Hermanos, nosotros somos portadores de la luz, de la última luz para este último tiempo, del triple mensaje angélico. Y si nosotros no damos un mensaje claro y certero, entonces nos uniremos a Babilonia. Así de sencillo. El llamado de Apocalipsis 18 es, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus plagas. Amén. Alabado sea el nombre de Dios, Pastor Argemiro. Las consecuencias fueron claras, tú las mencionaste. Somos llamados a conquistar el mundo, pero no a hacer alianza con el mundo. El pueblo de Israel dejó de percibir y por eso los profetas después escriben, los profetas mayores como Isaías,
Allá en Isaías capítulo 5 versículo 20, hay de aquellos que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno, que hacen pasar las tinieblas por la luz, o a las tinieblas llaman luz y a la luz tinieblas. A lo amargo llaman dulce y a la dulce llaman amargo. No hay una diferencia entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Qué linda la lección, Pastor Argemiro. Dios nos ayude a poder comprenderla en su totalidad y poder ver que nosotros no podemos hacer alianzas con el mundo. No podemos hacer alianza ni en costumbres ni en doctrina. Hay de aquellos que traen doctrinas extrañas a la iglesia y se pierde lamentablemente el mensaje original que Dios tiene para su pueblo. Que Dios pueda bendecir esta lección y recuerden, mis queridos hermanos, conquistemos el mundo, pero no que el mundo nos conquiste a nosotros, porque lamentablemente los israelitas como conquistadores y conquistaron la tierra con el poder de Dios, pero ellos fueron conquistados por la belleza, por la idolatría, por las costumbres paganas y las aceptaron dentro de su medio y los resultados fueron pues la triste rebelión del pueblo de Israel que lo llevó a su ruina y a la destrucción a tal punto que este pueblo dejó de ser el pueblo de Dios. Individualmente, también nosotros podemos dejar de ser el pueblo de Dios si nosotros somos conquistados por las doctrinas y por las fascinantes costumbres mundanas. Sí, pastor, las últimas palabras, pastor Argemiro. El texto que le tenía era Jueces, capítulo 18, verso 7. Jueces, capítulo 18, verso 7. El problema de nosotros, no hablo ya del pueblo de Israel, el problema de nosotros hoy, cuando nosotros nos fascina, empezamos a fascinarnos de las cosas del mundo, nos atrae y entonces viene el desastre. Dice, partieron luego 5 hombres y llegaron a Lais. Vieron que sus habitantes vivían sin temor, según la costumbre de los sidonios, que la ciudad era tranquila y confiada, sin rey que los gobernara, que estaban lejos de los sidonios y que no tenían vinculación con nadie. En otra versión dice que eran ociosos. En otra versión dice así, dice, en ella estaba seguro, ocioso y confiado. Ay, hermanos, tengan cuidado, que tengamos la confianza mató al gato, dijo una expresión, la curiosidad mató al gato. Hermanos queridos, nosotros debemos tener siempre con una plena seguridad de que si Dios está con nosotros, nadie nos puede separar. Pero ojo, tengamos cuidado. Antiguamente un pastor que ya falleció nos decía, tengan cuidado con los miriñaques. No sé si has escuchado esa palabra de los miriñaques. Y es un texto, está en estudios escogidos de los testimonios. Dice, tengamos cuidado con los miriñaques, es decir, las cositas mínimas. Y lo presentó el Señor Jesús. Tengan cuidado de las zorras pequeñas, porque ellas son las que echan a perder el cultivo. No las grandes uno las quita, pero las pequeñas no. Cuidémonos, queridos hermanos. Entreguémonos en este 2025, entreguémonos al Señor, consagrémonos a Él para su gloria y su honra. Entonces seremos fortalecidos, animados y estaremos dispuestos a sentir el Espíritu Santo en nuestros corazones. Amén, alabado sea el nombre de Dios. Cuidado con los compromisos sutiles con el mundo. Que Cristo pueda conquistar completamente tu corazón es nuestro mejor deseo. Que Cristo conquiste nuestras vidas. Que Cristo sea el todo en nosotros. Y cuando Cristo es el todo en nosotros, nosotros vamos a dejarnos conquistar por el Espíritu Santo que nos habla a nuestra mente, que nos habla a nuestro entendimiento y nosotros ir con ese mensaje y conquistar, no de lo que yo creo, no de lo que mis ideas puedan ser, sino presentar el mensaje de Dios para que podamos conquistar otros corazones. Pero estos corazones deben de ser conquistados completamente, no parcialmente, porque si no, entonces tenemos problemas. Que Dios bendiga su palabra y muchas gracias, Pastor Argemiro, por tu tiempo y vamos a finalizar con oración. Oremos.
Bendito Dios y Padre que moras en el cielo, alabamos tu nombre y gracias te damos por el estudio de esta hermosa lección. Permite que la obra de Dios a través de los jueces, que es el título general de este semestre, pueda ser una bendición para tu iglesia a nivel mundial y pueda ser un llamado al arrepentimiento, un llamado para que podamos realizar conquistas completas y eliminar totalmente las costumbres cananeas, egipcias, de nuestras vidas y que Cristo pueda conquistarnos completamente para que nosotros podamos dar a conocer el mensaje, que es un mensaje internacional, el mismo mensaje que aquí en Guatemala se vive en cualquier parte del mundo, porque es el mensaje de tu iglesia para el tiempo del fin. Oramos, Señor, porque tú puedas tener compasión de aquellas madres que nos han escrito. Acuérdate de Pedro Moisés, acuérdate de Christopher, allá en Los Ángeles, California. Bendice a mi hermana Lourdes. Señor, sus peticiones que puedan cumplirse conforme tu voluntad. Quédate con nosotros en esta hora. Bendice el programa de Escuela Sabática y que sea un medio para llamarnos al arrepentimiento y poder, Señor, ser enteramente consagrados para tu servicio. Bendice a los muchos que leen esta lección de Escuela Sabática cada sábado, que puedan ser conquistados por el poder del Espíritu Santo y ellos puedan conocer a Jesús. Bendice al pastor Argemiro y te ruego, Padre, que bendiga nuestras vidas y gracias por el estudio de la lección. En Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Muchas gracias a usted, querido hermano, querida hermana, que se conecta cada sábado para poder tener el estudio de la lección de Escuela Sabática. Agradeciendo a Dios en primer lugar porque ya estamos en el segundo estudio de este año 2025 y que este estudio sea de bendición para todos mis hermanos y hermanas. Y recuerden que la lección de Escuela Sabática es el medio para poder conquistar corazones y ganar almas para Cristo. Que Dios les bendiga, es mi mejor deseo en oración y que tengan un buen sábado. Que la paz de Dios quede con ustedes. Nuestro agradecimiento al Departamento de Multimedia de la Asociación General y si Dios lo permite, nos vemos el próximo sábado. La paz de Dios quede con ustedes. Amén.